todo lo bueno, lo verdadero, todo lo justo, todo lo bello, todo viene de ti, todo viene de ti, todo viene de ti. Y lo veo cada día, en cada rostro, en cada esquina. No existe ley que contradiga, es libertad que se respira. Y lo veo en la armonía. Hola amada iglesia, bienvenidos una vez más a Iglesia en Casa. Continuamos nosotros con esta serie maravillosa de los frutos del Espíritu. Pero como siempre, lo primero, la disposición de nuestro corazón. Lo invito entonces a disponer no solo de este tiempo, sino también de nuestra mente, de nuestros oídos, de nuestro corazón, para comprender el mensaje que el Señor ha dispuesto a través de su palabra, que hoy podamos predicar y podamos recibirlo. Amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, queremos darte gracias, mil y mil gracias, Señor, por darnos la oportunidad maravillosa de volver y escuchar, Señor, tu palabra a través de este medio. Gracias por este tiempo maravilloso y especialmente te damos gracias, Señor, porque tú eres quien nos ayuda a nosotros a disponer nuestro corazón para escucharte y para poner en práctica tu palabra. A ti sea, Señor, todo honor, toda honra y toda gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amada iglesia, continuando como les decía, con esta serie maravillosa de los frutos del Espíritu, hoy vamos a ver la palabra, el mensaje llamado responsabilidad. Todo esto nos está preparando para dar frutos. No se trata simplemente de llegar y decir, es que hay que dar este fruto, este otro fruto, sino mirar, tener la conciencia, como les decía el domingo pasado. Debemos tener significado, razón, es decir, que yo tenga claro, que tenga una conciencia de por qué debo dar fruto, para qué debo dar fruto, cuándo debo dar fruto, antes de uno decir, bueno, ¿y cuál es el fruto que yo debo dar? Amén, iglesia. Entonces lo invito para que vaya a Gálatas capítulo 6 y vamos a entrar en la responsabilidad, es decir, que somos responsables de dar fruto. Gálatas capítulo 6, versículo 2, y escuche lo que dice la palabra de Dios. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Amada iglesia, como les decía en la parte introductoria, nosotros hemos visto que la palabra de Dios señala que debemos dar fruto, o que dar fruto mejor es sinónimo de prosperar, es sinónimo de ser productivo, de ser exitoso. Hemos visto también que el Señor desde los comienzos exhortó al ser humano a ser fructíferos desde lo biológico, desde lo físico, desde lo pragmático, lo podemos decir así, hasta lo espiritual. Para nuestro Señor Jesucristo, lo más importante es que nosotros produzcamos en abundancia. Así como Él mismo nos quiere bendecir en abundancia, también Él desea que nuestra retribución en la producción de frutos también sea abundante. Esto implica que si bien es cierto, como dice la palabra de Dios, debemos ayudar a otros, debemos también esperar que otros nos ayuden, pero eso no significa que no carguemos con nuestra responsabilidad. Es decir, que nosotros somos responsables de dar fruto, que nos quitemos entonces esas excusas y esas justificaciones que muchas veces nosotros tenemos de decir, no, es que yo no puedo dar fruto porque es que no me ayudan, porque es que nadie me colabora, porque es que no tengo el apoyo, etcétera, etcétera. Los resultados de aquel que no produce va a ser lamentable en su vida física, biológica, como también en su vida espiritual. Para comprobar esto, debemos entender la parábola de los talentos, que la hemos escuchado, la hemos oído, la hemos leído muchísimas veces. Vemos nosotros que el capital que se entrega figurativamente es de 8 talentos.
estos 8 talentos fueron repartidos en 3 personas, 3 personajes que representan de alguna manera a 3 tipos de cristianos, los cuales no vamos a entrar a definirlo, pero ya nosotros podemos entender que a uno, un tipo de cristiano, se le entrega 5 talentos, a otro se le entrega 2 talentos y a otro 1 talento. Lo interesante que quiero recalcar en este momento no es la repartición ni la justificación de que no tenemos capacidad y por eso no producimos. Es decir, es que muchas veces vemos es que a aquel personaje se le dio más recursos y por eso produce más, a este se le dio menos recursos y por eso produce menos. No, lo interesante que quiero destacar en este momento es que cada uno de nosotros, a la luz de la palabra que acabamos de leer, cada uno de nosotros vamos a tener que rendir cuentas de lo que hemos recibido. Es decir, no importa si recibiste 5, no importa si recibiste 2, no importa si recibiste 1. Lo importante es que tú vas a rendir cuentas, todos vamos a rendir cuentas de lo que se nos ha entregado. Si a mí se me entregó 1, yo no tengo por qué rendir cuentas de los 5 que se le entregó al otro, ni de los 2, ¿no? A mí se me entregó 1 y yo voy a rendir cuentas de ese 1. Gracias a Dios yo recibí un talento, puedo ayudar al del 2 y puedo ayudar al del 5, sí. Los del 5, los del 2, ¿pueden ayudarme a mí? Sí. Aunque en el mundo nosotros eso vemos que no ocurre. Por eso siempre nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho, eso que pasa en el mundo entre ustedes no debe ser así. Iglesia, no se trata entonces de cuánto tenemos, sino de cuánto aprovechamos nosotros lo que tenemos para producir. Mire que a nosotros, yo creo que a todos nos llama la atención de Japón, por ejemplo, un país altamente productivo en todas sus áreas, en todas sus áreas de la economía, etc. Y Japón pues es una pequeña isla, es más, es una isla desértica, no tiene lo que tiene Colombia en cuanto a la riqueza del suelo, de las aguas, de los ríos. No tiene agua, por ejemplo, ella tiene que importar agua, ¿no? El Japón tiene que importar agua para beber, mas sin embargo, con todas esas limitaciones y todas esas dificultades geológicas, etcétera, que tiene, es una gran potencia. Es una gran potencia. Y si uno empieza a analizar, que no es el caso de hoy, analizar las razones, pues vamos a encontrar que una de ellas es la responsabilidad para dar fruto. Y así nosotros lo podemos ver a muchas personas que con lo poco que tienen, pues han logrado mucho. Hay muchas personas que nacieron en hogares supremamente humildes, casi que podemos nosotros decir en una pobreza absoluta, paupérrima, mas sin embargo llegan a dar gran fruto y fruto en abundancia. ¿Fruto de qué? De la responsabilidad de su trabajo, de sus acciones. En cambio hay otros que pueden haber nacido en cuna de oro y que definitivamente la irresponsabilidad los lleva a la ruina, iglesia. Por eso es que muchas veces la gente dice, ay, no, es que esa es suerte, es que no, eso no es nada de la suerte. Simple y llanamente responsabilidad. Han asumido lo que tienen con un gran sentido de responsabilidad que los ha llevado a ser altamente productivos. Iglesia, nosotros lastimosamente nos quedamos con la cultura del consumo. Lastimosamente estos países tercermundistas se quedan en la cultura del consumo, consumiendo y acabamos con lo poco que tenemos. No tenemos nosotros el sentido de la producción y es lo que nosotros debemos cambiar. Eso es a la luz de la palabra, porque la palabra nos invita a ser productivos espiritualmente, pero también físicamente. No nos quedemos nosotros contentándonos con ser simples plantas ornamentales que no dan fruto. Ahí está una plantica en la casa y tan linda, tan hermosa. ¿Y por qué compramos una planta ornamental? Ay, porque me ahorra el tiempo de podarla, me ahorra tener que estarle echando agua, tener que estarle abonando. Ahí está bonita, que adorne, pero eso no te va a dar fruto. Iglesia, nuestra responsabilidad como personas, nuestra responsabilidad en el rol que tengamos, padre, hijo, esposo, trabajador, y en este caso cristiano, nuestra responsabilidad es dar fruto, El Señor Jesús es quien cultiva la viña, dice la palabra de Dios. El Padre espera que cuando Él
que nuestro Señor Jesucristo venga, nosotros hayamos dado el fruto siguiendo las indicaciones del que cultiva, porque cultivar es dar la tierra, dar a las plantas las labores necesarias, dar las indicaciones necesarias, dar los recursos necesarios para que fructifiquen. Y eso es lo que nuestro Señor ha hecho con todos y cada uno de nosotros, nos ha dado lo necesario en nuestra vida para producir fruto. Para producir frutos, nos da una esposa, nos da unos hijos, nos da unos trabajos. Y muchas veces nos quejamos nosotros del trabajo de la esposa, de los hijos que le da al otro. No, eso es lo que nos ha dado. Con esto que nosotros hemos recibido, tenemos que dar fruto. Y por eso Él espera que a su llegada, a su retorno, a su regreso, nosotros tengamos frutos en abundancia de acuerdo a lo que se nos ha dado. Recuerde algo, iglesia, el fruto no nos salva, porque muchas veces uno piensa y dice, es que yo soy altamente productivo y yo hago cosas y entonces eso me va a salvar. No, el fruto no salva, el fruto no salva. Ya sabemos nosotros que el único que salva es nuestro Señor Jesucristo. Pero yo no sé si usted se ha preguntado, ¿por qué Jesús me salvó? ¿Por qué Jesús me eligió? ¿Por qué Jesús me escogió? Porque dice la palabra de Dios que Él nos eligió, que Él nos escogió. ¿Cuál es la razón por la cual Él me eligió? ¿Por qué me eligió a mí y no al otro? A veces nosotros vemos corazones endurecidos que por más que uno les habla, por más que uno les predica, por más que uno les hace ver la necesidad de tener un cambio en sus vidas, y sin embargo asumen con terquedad y no cambian. Uno dice, ¿pero por qué? ¿Yo por qué fui tan fácilmente moldeable? Jesús me eligió precisamente por eso, porque tengo un corazón manejable, un corazón que se puede manejar, que se puede rehacer, que se puede reconstruir. Pero Él nos salva con un solo objetivo, claro y concreto: llevarnos, claro, por supuesto, a su presencia al reino de los cielos, pero nosotros fuimos salvados para dar fruto. Nosotros no nos debemos contentar como muchos se contentan. Yo ya fui salvado y entonces no hago nada. No, el Señor está cuidando nuestra vida y nos da todo lo que nosotros necesitemos en nuestra vida. Lo menos que nosotros podemos hacer es producir, es dar fruto, porque Él quiere ver en nosotros precisamente esa diligencia, asumir esa responsabilidad de que Él nos salvó, de que Él se tomó el trabajo de salvarnos para que nosotros podamos dar fruto. Iglesia, nuestra responsabilidad es dar fruto, no hojas. Y mire cómo lo enseña Jesús, porque muchas veces las hojas, la montonera de hojas en nuestra vida, esos lastres que el Señor habla en su palabra también a través de Pablo, pues no nos dejan producir frutos. Mire cómo nos lo enseña nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo. Váyase a Mateo en el capítulo 21. Mateo 21 en el versículo 18, escuche lo que dice. Muy de mañana, cuando volvía a la ciudad, tuvo hambre nuestro Señor Jesucristo. Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. Si hay algo que lo atrajo a Jesús fue que era una higuera llena de hojas. Y por supuesto, al ver una higuera tan esplendorosa, tan cargada de hojas, uno dice, wow, qué árbol tan hermoso, tan bonito, se lo ve como tan productivo. Y el Señor se acerca y escudriña, busca entre las hojas, entre todos esos lastres, a ver si encuentra un fruto, y resulta que no encontró nada. Nunca más vuelvas a dar fruto, le dijo, y al instante se secó la higuera. La higuera es un tipo de árbol frondoso que cautivó la mirada de nuestro Señor Jesucristo, y Él, al acercarse, pues no encontró absolutamente nada de fruto. Lo que encontró fue apariencias. Esas apariencias es lo que a nosotros nos debe preocupar mucho. Como cristianos es inaceptable que no produzcamos fruto y que seamos simplemente mostradores de apariencia, porque existen cristianos con apariencia de fruto, pero cuando uno se acerca a ellos nos damos cuenta que son solo hojas. Cuando en el argot popular lo decimos, tilín, tilín, y nada de paletas, solo hojas, una montonera de hojas muy frondosos que aparentan ser espirituales, pero no hay nada de fruto. Todo árbol, dice la palabra de Dios, que no produce fruto es cortado. Cortado. Como resultado de esto, pues viene la muerte. No es la muerte física, es la muerte espiritual, porque se cae en un conformismo, en una indiferencia que no deja dar fruto. Es esa situación de que, o en un egoísmo que no permite ir más allá de simplemente mostrar una conformidad, mostrar una apariencia.
Esto es lo que a través de esta palabra, a través de estas parábolas, nuestro Señor Jesucristo le estaba mostrando a los judíos y por supuesto ahora nos muestra a su iglesia. Y lo recalcó en una parábola para que lo vieran, la importancia de dar fruto. Lo recalca en una parábola que se encuentra en el Evangelio de Lucas. Lo invito para que vaya a Lucas en el capítulo 13. Lucas 13 en el versículo 6. Lucas capítulo 13, versículo 6. Entonces les contó esta parábola. Escuche la parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. Así que le dijo al viñador, mira, ya hace 3 años, mire que la razón de ser de 3 años, usted lo va a ver cuál es la razón que nuestro Señor Jesucristo habla de 3, el número 3. Hace 3 años, mira que hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala, córtala, así de sencillo. ¿Para qué ha de ocupar terreno? Es decir, lo que no produce, que no estorbe, córtala. Señor, le contestó el viñador. Te recuerda que el viñador es nuestro Señor Jesucristo. Señor, le contestó el viñador, déjela todavía por 1 año más, para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Así tal vez en adelante dé fruto. Ahora, si no da fruto dentro de ese año, córtela, córtela. Así de sencillo. Mire, Jesús le estaba reclamando, porque esta parábola está dirigida no únicamente a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, sino a todos los judíos que estaban a su alrededor. Les estaba reclamando al pueblo judío que él ya llevaba 3 años predicando en su ministerio y que no veía fruto en ellos. Y que cada vez, él, durante todo ese tiempo, trabajando, produciendo, dando él en sí mismo su palabra, dando el fruto y esperando que los otros den fruto, y ellos cada vez que Jesús se acercaba no daban fruto, no veía el fruto. Entonces la petición del Padre, la petición del Señor es cortar esa higuera. Hay que cortarla, pero Él, nuestro Señor Jesucristo, como viñador, es misericordioso y da segundas oportunidades, da un tiempo más. Y en ese corto tiempo es lo que nosotros hoy debemos entenderlo y debemos aprovecharlo. Es el tiempo que nos da. Muchas veces esas pequeñas segundas oportunidades que nos da, la gente dice, nos da la vida, pero ya sabemos quién está atrás de esas segundas oportunidades para poder hacer o para poder lograr o alcanzar algo. Esas pequeñas segundas oportunidades debemos aprovecharlas muchísimo para dar el fruto que el Señor anhela. Nuestra responsabilidad es la relación con el viñador. Nuestra responsabilidad es la relación con Jesús y no la tradición. Y eso es lo que les estaba diciendo a los judíos. Y por eso les aclara la importancia de la fe en Él, la fe en Jesús. Por eso les aclara la importancia de hacer un cambio en sus vidas y de que no se queden apegados a la tradición religiosa. La tradición religiosa no va a permitir que den el fruto que el Señor está esperando. Mire, eso se lo dice en Mateo, en el capítulo 21. Váyase a Mateo capítulo 21, en el versículo 21. Mateo 21, 21. Les aseguro que si tienen fe y no dudan, le respondió Jesús, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, y así se hará. Si ustedes creen, si ustedes tienen fe, si ustedes asumen su vida con un cambio y creen en su Señor, creen en su Salvador, recibirán todo lo que pidan en oración. Iglesia, les estaba diciendo que la religión con los ritos, la religión con las tradiciones, pues no da fruto. La religión no te va a hacer cambiar. No te va a hacer cambiar. Sino que todo lo contrario. Antes te absorbe en una religiosidad que mata el deseo de cambiar. Pasaron muchos años y nosotros vemos que el fruto de Israel no se vio. El fruto de Israel no se vio. Nuestro Señor Jesucristo en su predicación muy claramente, Pablo en su predicación muy claramente también lo manifiesta, que no se ve el fruto. Al contrario, volvieron a la relación con Dios, la volvieron en una religión
una religión cargada de ritos, cargada de tradiciones, cargada, y nosotros lo vemos a lo largo de estos 2000 años de historia de nuestro Señor Jesucristo para acá adelante, vemos nosotros como muchas personas convirtieron todas las palabras de Jesús, todo el llamado de Jesús, toda la invitación de Jesús, toda esa predicación de Jesús, la convirtieron en una religión y no en una relación. Por eso, ante la negativa, escúcheme bien, ante la negativa de los judíos, porque los judíos, pueblo terco, rebelde, de asumir la responsabilidad de dar fruto a través de la fe en Jesús, Jesús les dice algo. Jesús les dice algo. Y ojalá, iglesia, que esto no nos lo dijera a nosotros. Lo que menos nosotros debemos esperar, que estas palabras que las vamos a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 43, que les dice a los judíos, yo oro y debemos clamarle a Dios porque nunca ocurra en nuestras vidas. Mateo capítulo 21, versículo 43. Escuche lo que les dice Jesús a los judíos por no haber dado fruto. Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes. Les está hablando a los judíos que escucharon la predicación, que vieron a nuestro Señor Jesucristo, que vieron el poder de Jesús, que pudieron comprobar que Jesús era el Hijo de Dios, el enviado, el Mesías, el Salvador. Pero sin embargo, no lo quisieron aceptar. Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se le entregará a un pueblo, hablando de los gentiles, a un pueblo, refiriéndose a su iglesia, a un pueblo que produzca los frutos del reino. Iglesia, palabras más, palabras menos. ¿Qué les está diciendo? Como ustedes no producen, como ustedes al escucharme no han tenido fe y no han dado ese fruto que está esperando Dios, pues el reino de los cielos se va a entregar, la bendición se va a entregar a otras personas, a otro pueblo, que en este caso se está refiriendo a su iglesia. Gloria a Dios. Por eso nosotros debemos aprender en cabeza ajena y no caer en la muerte espiritual de los judíos. Debemos asumir nuestra responsabilidad de ser productores en todas las áreas de nuestra vida, absolutamente en todas las áreas. Tanto en las áreas físicas como en las financieras, en la espiritual, en la académica, en todas nuestras áreas. Todos somos altamente productivos de manera integral. Por eso debemos sacudirnos todas esas hojas, esas apariencias, esos adornos, esos lastres que nos estorban y que no nos dejan dar el fruto, y comencemos a dar el fruto que el Señor espera, que el Señor desea. Esa determinación de querer dar fruto cambiará nuestra vida. Tu vida va a cambiar. Te dará en abundancia, no solo, iglesia, no solo en las cosas físicas, sino en el gozo. Porque muchas veces cuando uno ve que su vida ha sido fructífera, que uno no ha vivido en vano y que uno ha hecho, que uno ha contribuido a esta tierra, que nosotros, dice la palabra de Dios, somos extranjeros, somos peregrinos en esta tierra. ¿Y cómo vamos a pasar sobre esta tierra sin dar fruto, siendo parásitos, solo consumiendo? No, antes por el contrario, vamos a dar frutos, unos frutos que permanezcan en el corazón de nuestras esposas, de nuestros hijos, de nuestras generaciones, que nuestras generaciones hablen de nosotros como unas personas altamente productivas, que hicieron mucho, no solo por nuestro hogar, por nuestra familia, por nuestro trabajo, por nuestra empresa, sino también por nuestra iglesia, que hicieron mucho por crear, por constituir, por desarrollar grandes estrategias para hacer que nuestras generaciones tengan una vida mejor. Iglesia, esta determinación va a cambiar muchísimo, todo nuestra vida, nuestro futuro. Ahora bien, si en este momento, tú te preguntas y dices, bueno, yo sí quiero dar frutos, pero ¿cuáles son los frutos que yo debo dar? Porque esa es la inquietud. Siempre nosotros tenemos una pregunta, así como los niños, ¿y por qué? Y uno le contesta una cosa, ¿y por qué? Y le contesta a la otra, ¿y por qué? Siempre, en este momento dice, bueno, sí, Dios nos está demandando a que demos frutos, pero ¿cuáles son esos frutos que debemos dar? Señor, háblame claramente, háblame, pero concretamente, específicamente, dime cuáles son los frutos que yo debo dar para ver
si yo soy capaz de dar esos frutos o no soy capaz de dar el fruto, porque yo quiero saber cuáles son. Si en este momento tú te estás preguntando cuáles son esos frutos, lo único que yo te puedo manifestar es que el próximo miércoles el Señor te va a indicar a través de tu palabra, de su palabra, cuáles son esos frutos que todos como cristianos, como seguidores de Cristo, con el corazón agradecido por habernos salvado, son esos frutos que nosotros debemos producir. Y si usted lo cree, diga amén y amén. Vamos a orar. Gracias, amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso. Queremos darte mil y mil gracias por esta bendición grande y maravillosa, Señor, de asumir la responsabilidad, Señor, de dar frutos. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de interiorizar en lo más profundo de nuestro corazón, Señor, que cada uno de nosotros, sin esperar, Señor, ningún tipo de situaciones, de prebendas, tenemos la ardua responsabilidad, pero también grata responsabilidad de dar fruto. Sabemos nosotros que tenemos a un viñador perfecto que es nuestro Señor Jesucristo, y que tú, Señor, nos das todo lo que nosotros necesitamos, que solo necesitamos creer en ti para que tú nos des todo lo que necesitamos y poder tener una vida en abundancia en esta tierra y en el reino de los cielos. A ti sea todo honor, toda honra y toda gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, hasta pronto. Nos vemos con el poder de Dios el domingo. Chao.